El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo en la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidos al panorama informativo de la radio. Aquí estamos para llevarles toda la información en esta nueva jornada, en este ya viernes 29 de abril de este año 2022, con información que por supuesto tiene que ver con el ámbito nacional e internacional, deportes, también la economía y el campo y el mundo del espectáculo también, además de noticias internacionales. Pasamos a contarte cuáles son los títulos de la jornada. El panorama informativo informa. Y estaremos hablando del presidente Alberto Fernández, quien asistió al acto en el Día del Holocausto y recordó a las víctimas. Además, también discusión en Juntos por el Cambio sobre la incorporación de Milei, nada más y nada menos, una discusión que enfrenta a Patricia Bullrich y a María Eugenia Vidal. En tanto, por la mesa judicial bonaerense, Kreplak rechazó enviar la causa a Comodoro Pi, mientras que, entre otras cosas, se ha organizado una marcha para pedir la reunión de Rosati en el Consejo de la Magistratura. El Senado también pidió además que se rechace el amparo de Luis Juez sobre este caso y vamos a estar contándote también un poco sobre esto. Portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que el consumo de drogas no se soluciona persiguiendo penalmente a los consumidores. En otro tema, la oposición le pidió informes al gobierno sobre la Estación Espacial China en Neuquén, mientras que además el Senado pidió que se rechace, entre otras cuestiones, un pedido para suspender los acuerdos que firmó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Esto lo hizo en realidad un juez federal. Estas y más noticias del ámbito nacional. Además tenemos noticias de la economía y el campo con Emanuel Dumrauf. ¿Qué tal? Y en esta edición también de Panorama Informativo estaremos hablando de la economía y del campo. Entre los títulos del campo hablaremos de las legumbres, también del pollo porque vuelve a tomar vuelo. José Martín se seguirá al frente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y el gobierno difundió un nuevo listado de precios para los cortes cuidados. En cuanto a la economía, un economista reconocido estima una inflación de 3 dígitos para este año. Además, el dólar en el mundo se catapulta, hablamos de ganancias y mucho más. Plano internacional, allí la tenemos a Zuli Aranda. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estos son los títulos destacados para el panorama de hoy. La justicia ucraniana identificó más de 8.000 presuntos crímenes de guerra. Ucrania denuncia bombardeos rusos sobre Kiev y Biden pidió $33.000 millones para Ucrania lo más rápido posible. Rusia intensifica su ofensiva en el este de Ucrania y la ONU ratificó que se vulneraron los derechos legales de Lula da Silva durante su juicio. Abren una investigación contra soldados rusos por presuntos crímenes en Bucha y el embajador ruso en la Argentina denunció una campaña de histeria antirrusa. El deporte con Federico de Marco. Hola Omar, un saludo grande para vos. Comenzamos con la información del deporte. Boca recupera a 2 figuras claves de cara al partido frente a Barraca Central para sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. River, con la presencia de Javier Pinola, ya tiene los concentrados para visitar a Sarmiento de Junín. El sueño del pibe, Alejandro Garnacho, debutó en el empate del Manchester United ante Chelsea por la Premier League. Denver Nuggets fue eliminado de los playoffs de la NBA y el futuro de Facundo Campazzo es una incógnita. Tiger Woods jugará el próximo PGA Championship. 2 de rugby, los Pumas jugarán ante Escocia en Edimburgo en noviembre próximo y España podría ser descalificada del Mundial de Francia 2023. Arrancaron los Juegos Sudamericanos de la Juventud en la ciudad santafesina de Rosario. Vanessa Gervasoni nos cuenta las noticias del espectáculo, Vane. Hola, ¿qué tal Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de teatro. Sofía Gala en Closer
los desencuentros en las relaciones no pasan de moda. Además, música. No te va a gustar presentará Luz el 15 de octubre en el hipódromo de Palermo. También el estreno, llegan los últimos episodios de Ozark y se define el destino de la familia Baer. Una vida de arte y luchas. El español Juan Diego, actor y militante, murió en Madrid a los 79 años. Premios Platino. La Argentina. Carnaval compite como mejor ópera prima en los Premios Platino en Madrid. También estreno, el documental Ai nostri giorni recorre una variedad de procesos productivos en Italia. Nuevo disco, la identidad milonguera de Ariel Prat, un homenaje a artistas del baile del tango. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El Panorama informativo informa. El país. El diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Arroyo, presentó el jueves un proyecto de ley para crear un fondo fiduciario en apoyo y fortalecimiento a los mercados y a las ferias de cercanía para hacer más accesible la calidad nutricional y la producción agropecuaria en todo el país. Según explicó el legislador oficialista, el problema más grave que tenemos es la inflación. Necesitamos un programa antiinflacionario integral y uno de los ejes debe ser un cambio profundo en la producción y comercialización de alimentos con medidas que garanticen el acceso a una canasta básica sana y de calidad, según se desprende de este proyecto. Internacionales. El presidente estadounidense Joe Biden pidió este jueves al Congreso nuevos poderes para incautar y reutilizar bienes de empresarios rusos cercanos al Kremlin para compensar a Ucrania por los daños causados por la invasión de Rusia. La propuesta forma parte de un nuevo pedido de autorización de usos de fondos para las defensas de Ucrania que Biden hace al Poder Legislativo. La liquidación de los bienes confiscados a los empresarios rusos permitirá transferir a Kiev las ganancias generadas para remediar los daños por la invasión rusa. Además, el mandatario solicitó también a los legisladores miles de millones de dólares adicionales para abastecer al ejército de Ucrania. El campo. Economía. Y el miércoles 1 de junio, el Hotel Alejandro I de Salta será la sede para el retorno presencial de la jornada anual organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina. Según informaron desde la institución, en esta oportunidad la primera temática que se va a abordar será buenas prácticas agrícolas para legumbres y el estado de situación de los LMR en los principales mercados. Deportes. Sebastián Battaglia pretende hacer borrón y cuenta nueva tras la derrota contra Corinthians por la Copa Libertadores y Boca ya se prepara para el partido ante Barraca Central de este sábado en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga por la fecha número 13 de este certamen. En la Bombonera no solo puede llegar a abrochar su boleto a la fase final, sino asegurarse la definición en condición de local en la primera instancia eliminatoria. Además, romper una mala racha de no ganar en la Bombonera en este campeonato local. La presencia de Carlos Izquierdosa en la práctica de fútbol fue la principal novedad de la mañana en el predio de Seiza. El Cali se perdió los últimos 9 encuentros oficiales tras romperse el quinto metatarsiano del pie izquierdo en la victoria contra Estudiantes en La Plata y reaparecería este fin de semana ya recuperado y también para los partidos claves, los dos últimos en la Copa Libertadores. El otro retorno que envalentona al Ceneice es el de Agustín Rossi, rehabilitado del desgarro en el aductor derecho. Si bien Javier García cumplió con creces en los encuentros que le tocó reemplazarlo, para Battaglia el guardameta titular de Boca es el ex Lanús y por eso volverá a ponerlo desde el minuto 0 ante el conjunto barranqueño. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. La actriz Sofía Gala Castiglioni, protagonista de la tercera versión teatral argentina de Closer, que se estrenó el miércoles en el Multiteatro, destacó que la vigencia de la emblemática pieza inglesa escrita en 1997 se debe a que los conflictos y los desencuentros en las relaciones no pasan nunca de moda.
Las relaciones son universales y atemporales. El amor y la emocionalidad siempre son temáticas actuales, porque incluso en épocas en las que hablábamos de relaciones libres y abiertas, siempre traen conflictos, traiciones y desencuentros, explicó Castiglioni sobre el texto que Patrick Marber escribió hace un cuarto de siglo. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. Con marchas y otras manifestaciones en diversas ciudades y en especial en la capital, Bogotá, en Colombia, se preparaba para conmemorar el primer aniversario del inicio de las históricas protestas sociales contra la política económica y social del gobierno de Iván Duque, que dejaron 84 muertos y más de 900 heridos. Más de 4.000 agentes de diversos cuerpos policiales salieron a las calles de Bogotá desde muy temprano, de acuerdo con un esquema previamente anunciado por la alcalde Claudia López y el jefe de la policía capitalina, el general Eliezer Camacho. Intervinieron al Escuadrón Móvil Antidisturbios, a la Dirección de Investigación Criminal y a la Dirección de Inteligencia de la Policía. En Bogotá se convocaron manifestaciones en 28 lugares diferentes, entre los que figuran la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Frente a la Fiscalía General de Colombia, entre otros, consignó la agencia de noticias Europa Press. El campo. La faena de pollos creció 5.3% en el primer bimestre y la actividad parece retomar la senda del crecimiento luego de haber caído 2.2% en el 2021. Así lo señala un informe del Instituto de Estudios de la Fundación Mediterránea, realizado en base a datos de la Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Según el reporte, con datos parciales, en Buenos Aires, el incremento fue del 14.6%, en Córdoba del 7.5% y en Río Negro del 3.8%. Deportes. Marcelo Gallardo confirmó los concentrados para el partido ante Sarmiento de Junín este sábado por la penúltima fecha de la primera fase de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino tras la victoria del Millonario sobre Colo-Colo 2-1 en Chile por la Copa Libertadores. Armani, Centurión, Díaz, Martínez, González Pires, Mamana, Pinola, Casco, Gómez, Herrera, Zuculini, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Simón de la Cruz, Palavecino, Paradela, Pochettino, Ferreira, Barco, Suárez, Álvarez y Brian Romero son los concentrados por Marcelo Gallardo, con la novedad de la vuelta de Javier Pinola a estar concentrado nuevamente tras lo que fue la distensión en el bíceps femoral derecho que sufrió el 15 de abril. River jugará a las 21:30 este sábado frente a Sarmiento, un partido clave en busca de la clasificación a cuartos de final. El juvenil argentino Alejandro Garnacho hizo su debut en el Manchester United de manera oficial en el empate 1-1 ante Chelsea en Old Trafford por la fecha número 37, partido adelantado de la Premier League. El joven nacido en España y de madre argentina, que ya fue llamado por Lionel Scaloni para la selección nacional, sumó sus primeros minutos como profesional con la camiseta de los Diablos Rojos. Iban 90 minutos cuando el entrenador alemán Ralf Rangnick decidió mandar a la cancha al joven de 17 años, quien hizo su ingreso en reemplazo del sueco Anthony Elanga. Nacido en Madrid y de madre argentina, Garnacho tiene 17 años y es una de las grandes apuestas de la selección argentina. Juega habitualmente en la categoría sub-18, sub-23 del Manchester United, pero sus inicios fueron en la base del Atlético de Madrid. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Internacionales. Dmitry Feitistov advirtió que las noticias sobre las masacres y crímenes de lesa humanidad en Bucha y en Kramatorsk integran el arma de la campaña de información desatada contra Rusia. Se están utilizando los trucos rusfóbicos más sucios, dijo el diplomático en la Argentina.
El enfrentamiento bélico incluye simulacros organizados por varios países occidentales e implementados por ultranacionalistas ucranianos que buscan acusar de crímenes de lesa humanidad a Rusia, advirtió el embajador ruso en la Argentina. Los oponentes de Occidente no están preocupados por la realidad, sino por implementar la política de incitar a la histeria antirrusa. Deportes. La victoria de Golden State ante Denver por 102-98 marcó la eliminación del equipo de Facundo Campazzo de los playoffs de la NBA y por ende puso puntos suspensivos en el futuro del base argentino, que se convertiría en agente libre. Campazzo volvió a jugar apenas 3 minutos y solo colaboró con su equipo con una asistencia y un rebote en propio campo. Fue quizás su último juego en el equipo de Michael Malone, el técnico que no lo tuvo en cuenta en toda la temporada. Al no tener contrato para la próxima temporada, el base del seleccionado argentino se convertirá en agente libre a partir del 30 de junio y esperará que alguna franquicia de la NBA quiera contratarlo. Otra de las opciones es su vuelta a Europa, más precisamente al Real Madrid, equipo en el que tuvo su mejor desempeño. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. La banda uruguaya No Te Va a Gustar llegará el próximo 15 de octubre en la ciudad de Buenos Aires para presentar Luz, su último disco de estudio, en el hipódromo de Palermo en el contexto de una gira internacional que incluye más de 50 shows por Argentina, México, España, Uruguay, Paraguay, Chile y Colombia. La banda, liderada por Emiliano Branciari, grabó Luz en un hotel de campo de José Ignacio, en la costa del Uruguay, cerca de Punta del Este y a 2 kilómetros del mar, durante el aislamiento de la pandemia y en medio de una burbuja creada para poder registrar el material. El país. En tanto y sobre este tema, el senador Julio Martínez presentó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo informe en qué consiste el acuerdo firmado con la República Popular de China sobre la construcción, el establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano de China en la provincia de Neuquén. El juez en lo contencioso administrativo federal, Martín Cormick, rechazó una cautelar pedida por el titular del gremio ATE, Hugo Cachorro Godoy, y otras 100 personas que reclamaban la suspensión de los acuerdos stand-by firmados con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri y que se suspendan los pagos al Organismo Internacional de Crédito. Los gremialistas fueron al Congreso para exigir el enjuiciamiento de los funcionarios de Mauricio Macri y del Fondo Monetario Internacional. La oposición empieza a avanzar con su agenda en el Congreso de la Nación. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió 2 cartas en donde se le pedía el llamado a la sesión especial para el próximo jueves para que se trate en el recinto la puesta en marcha de la boleta única de papel, y ahora le sumó también otro pedido para que se trate una ley que establezca un nuevo ajuste para los créditos UVA. El pedido es impulsado por el diputado radical Julio Cobos, que viene insistiendo en un nuevo mecanismo para ajustar los créditos que fueron creados durante la gestión de Cambiemos y que se rigen por una fórmula de la mezcla del coeficiente salarial con el de la inflación. Alberto Fernández confirmó en las últimas horas la adhesión de la Argentina a una declaración impulsada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros importantes países del mundo sobre el futuro de Internet. La presentación del mandatario tuvo lugar en el evento virtual realizado por la mañana de ayer en Washington y moderado por el consejero de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Jack Sullivan. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo. Economía. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que su actual presidente, José Carlos Martins, fue reelecto en el cargo luego de que se celebrara la Asamblea General Ordinaria de la institución. Martins será acompañado en su tarea en el comité ejecutivo por Fernando Julián Echazarreta. Como vicepresidente primero, Raúl Dente como vicepresidente segundo, Ernesto Kringan como secretario honorario, Roberto Curcija como tesorero, Rafael Aliaga como prosecretario y Horacio Bote como protesorero.
Y a través de una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio Interior dio a conocer un nuevo listado de precios recomendados para los cortes de carne que forman parte del programa denominado Cortes Cuidados. Se trata de la carne provista por frigoríficos exportadores para abastecer al mercado interno, en el marco de una obligación establecida por el gobierno para que puedan seguir exportándose. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. La aclamada serie de drama criminal y de suspenso Ozark, protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney como las cabezas de la familia Byrne, ya es un decisivo intento por salir limpios y vivos del peligroso circuito en el que trabajaban lavando dinero del narcotráfico mexicano. Llega a su fin con sus últimos 7 episodios que podrán verse desde mañana en plataforma de streaming Netflix. El actor español Juan Diego, calificado como la voz rota y roja más comprometida del cine de su país, falleció este jueves en Madrid a los 79 años. Destacó la prensa hispana al tiempo que recordó sus 3 Goya a Mejor Actor y la de Plata en el Festival de San Sebastián del año 2006 por la película Vete de mí de Víctor García León. Juan Diego había nacido en Bormugos, Sevilla, el 14 de diciembre de 1942. Venía sufriendo problemas de salud desde hace años y fuera de la pantalla fue un símbolo de la oposición a la dictadura franquista. El país. Otro tema, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección de la Seguridad de Aeronavegación renovó la semana pasada sus autoridades gremiales con un detalle que excede al mundo sindical, ya que la nueva secretaria general elegida por mayoría es Paola Barrita, la hija de José el Abuelo Barrita, quien lideró la barra brava de Boca Juniors en la década del 80. La joven dirigente es abogada, controladora de tránsito aéreo en el Centro de Control del área de Ezeiza. Desde el año 2009 encabezó la lista número 2-3 multicolor y se impuso con más del 50% de los votos en las elecciones que se llevaron a cabo el viernes pasado. El Senado de la Nación pidió que se rechace el amparo que el senador del PRO, Luis Juez, presentó ante la justicia para que se ordene su designación en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, contestó los pedidos de informes que le había solicitado el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Caicials, en el caso en el cual Juez hiciera lugar a una medida que fue pedida por el propio Luis Juez. Peñafort recurre a la Corte ya que hizo reserva del caso lo que sería en el plano federal. La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que el gobierno no cree que perseguir penalmente a los consumidores de drogas permita solucionar el tema de los consumos problemáticos. Lo dijo al referirse a la campaña de reducción de daños que fuera implementada por el municipio bonaerense de Morón. En su habitual conferencia de prensa del jueves en la Casa de Gobierno, la funcionaria criticó además a quienes dicen cosas que caen mejor en los medios de comunicación y que no hablan de las políticas más efectivas para la sociedad. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. Tiger Woods practicó en el campo del Southern Hills de Tulsa, en Oklahoma, con vistas a una posible participación en el PGA Championship dentro de 3 semanas. Según lo que indican los medios deportivos de golf, Woods jugó una ronda de práctica de 18 hoyos acompañado del director del campo, Cary Cosby. La visita se produjo días después de que se diera a conocer la lista de jugadores inscriptos al evento en la que aparece Woods. El estadounidense de 46 años lleva a cabo este mes un nuevo y asombroso regreso al golf en el Masters de Augusta, sobreponiéndose a las graves lesiones sufridas en un accidente automovilístico en febrero de 2021. Los terceros Juegos Sudamericanos de la Juventud comenzaron oficialmente
y culminarán el domingo 8 de mayo en la ciudad de Rosario con la participación de 259 deportistas argentinos de entre 14 y 18 años. La tenista Luciana Moyano, de 16 años, de Marco Juárez, Córdoba, y el jugador del seleccionado argentino de básquetbol 3x3, Nicolás Chiaraviglio, de 18 años, de Sunchales, Santa Fe, fueron los abanderados nacionales en la ceremonia inaugural en el lago del Parque Único Suramericano emplazado en el Parque Independencia. Además de 259 atletas, 104 oficiales de todo el territorio nacional representarán a nuestros colores en esta fiesta del deporte juvenil, de la que serán protagonistas más de 2.500 deportistas de 15 países en 26 disciplinas. La marca indumentaria deportiva francesa Lecoq Sportif vestirá a los argentinos luego del acuerdo firmado con el Comité Olímpico Argentino para ser el principal sponsor en principio hasta los Juegos Olímpicos de París 2024. El torneo continental, que se postergó un año por la pandemia de coronavirus, contará con 17 escenarios deportivos. El principal será el Parque Independencia, rebautizado para esta ocasión como Parque Único Suramericano, donde se llevarán a cabo además las ceremonias de apertura y clausura. Los 15 países participantes de este evento serán Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. La delegación argentina competirá en todos los deportes: atletismo, badminton, beach handball, básquet 3x3, boxeo, ciclismo, escalada, esgrima, futsal, gimnasia artística, hockey 5, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha olímpica, natación, patinaje artístico, patinaje de velocidad, rugby 7, skateboarding, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y voleibol playa. Los 8 escenarios de competencia que detalló la organización serán el hipódromo, la rural, el Paseo 21, el Estadio Municipal Jorge Newbery y el Lago Parque Independencia del Club Newell's Old Boys y el Club Provincial. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. A 4 días de la 9ª entrega de los premios Platino del Cine y Audiovisual Iberoamericano, que tendrá su gala el 1 de mayo en la ciudad de Madrid, la película Carnaval es una de las producciones argentinas nominadas en los galardones. El director Juan Pablo Félix y los actores Alfredo Castro y Mónica Leirana, parte del equipo de la película, se reunieron para hablar sobre la expectativa de cara a la ceremonia del domingo. La ópera prima de Félix, nominada como mejor ópera prima de ficción iberoamericana, y el chileno Alfredo Castro como mejor intérprete masculino de reparto, está centrada en un joven bailarín que lucha para concretar el sueño de ser campeón nacional de malambo en un ambiente adverso, en donde los adultos que lo rodean parecen estar ajenos a su pasión. Internacionales. La vida se paralizó este jueves en todo Israel durante 2 minutos para recordar el Día del Holocausto en memoria de los 6 millones de víctimas judías del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. A las 10, a las 4 horas argentina, los israelíes observaron un momento de silencio, solo interrumpido por el son de las sirenas, en las calles, en los balcones y en las puertas de sus comercios y oficinas. Los alumnos y estudiantes de todos los establecimientos escolares e universitarios respetaron también estos 2 minutos de reflexión. El presidente Alberto Fernández participó de la Asamblea Anual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que se desarrolló en el complejo Parque Norte de la ciudad de Buenos Aires. El encuentro tuvo un marco con la firma de los convenios para la promoción y el fortalecimiento de los centros comerciales a cielo abierto en todo el país, y de este modo el presidente habló ante los empresarios y marcó algunas pautas respecto de los temas más importantes de la economía, como la inflación, la distribución del ingreso y el crecimiento. Si ustedes crecen, Argentina crece, expresó en su discurso, y agregó que para eso se deben dar las condiciones en todos lados. El diputado nacional por la Libertad Avanza, Javier Milei, cuestionó el comportamiento fascista de Juntos por el Cambio. Afirmó que no le interesa estar en un espacio que es un fracaso. Lo dijo tras el comunicado del miércoles de esta semana, en el que la coalición opositora rechazó la posibilidad de sumarlo de cara a las elecciones del año próximo, lo que produjo roces internos, particularmente por el lado del PRO. Lo único que se hizo
fue poner de manifiesto el comportamiento fascista que tiene Juntos por el Cambio, porque básicamente ellos plantean una lógica de falso dilema y se arrogan ser los únicos opositores al kirchnerismo, fue lo que dijo Milei. La Cámara de Diputados se conformó las comisiones de Agricultura, Ganadería y de Población y Recursos Naturales, en las que la Cámara Baja se encamina a reactivar la actividad parlamentaria. La primera comisión en conformarse fue la de Agricultura y Ganadería, donde fue designado el radical Ricardo Burjaile como presidente, en tanto que el oficialista Carlos Ponce fue electo como vicepresidente primero, mientras que el macrista Pablo Torello estará en la vicepresidencia segunda de la comisión. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El país. La Policía Federal desalojó en la tarde del jueves a los manifestantes que se encontraban sobre las vías del ferrocarril San Martín a la altura del barrio porteño de Palermo en el marco de forcejeos y de gases lacrimógenos. Tras una orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, los forcejeos comenzaron tras la advertencia de uno de los efectivos policiales, quien con un megáfono pidió a los manifestantes que se necesitaba que desalojen la zona. Estamos autorizados para el juzgado por el juzgado federal y para proceder, es parte de lo que se había escuchado. El embajador argentino en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, destacó que China comparte toda la información del programa espacial con la Argentina. Lo dijo al participar desde la capital de la tercera teleconferencia oficial que mantuvieron por Zoom las autoridades de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y de la Oficina China de Navegación Satelital. En la videoconferencia realizada en la noche del miércoles, en la mañana del jueves para China, ambas entidades avanzaron en la cooperación para la navegación por satélite, pero también se resaltó la importancia de la base espacial para el espacio profundo, que funciona en las inmediaciones de la localidad de Bajada del Agrio, provincia de Neuquén, según informaron desde la Embajada Argentina en Beijing. El campo, economía. El reconocido economista Miguel Ángel Broda dijo este jueves en declaraciones televisivas que ve posible una inflación de 3 dígitos para el 2022 a raíz de los desequilibrios fiscales, la inestabilidad de los dólares paralelos y la descoordinación al interior del oficialismo. El especialista en macroeconomía y finanzas aclaró que su escenario base era de una tasa de inflación del 65 y 70%, pero que todos los días debilita sus proyecciones. Sin embargo, aseguró que una hiperinflación es muy poco probable en tanto no haya una ruptura del Frente de Todos o una salida del presidente Alberto Fernández. Y el dólar alcanzó un máximo de 20 años frente a sus rivales el jueves, luego de que el Banco de Japón reafirmó su política monetaria expansiva, lo que lleva al yen a su nivel más débil desde el 2002, mientras que el euro alcanzó un mínimo de 5 años debido a la preocupación por el crecimiento en la región. El dólar superó el nivel clave de 130 yenes después de que el Banco de Japón reforzó su compromiso de mantener las tasas de interés ultra bajas y la compra diaria de cantidades limitadas de bonos para defender su objetivo de rentabilidad. Internacionales. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, irá a juicio por supuesto soborno en plena campaña presidencial, tras la decisión de una jueza de Bogotá de rechazar el pedido de prescripción presentado por la Fiscalía, que contaba con el apoyo de la Procuraduría y de la defensa de Uribe. La resolución de la jueza Carmen Elena Ortiz surge en la recta final de la campaña electoral para los comicios presidenciales del 29 de mayo, en los que el candidato opositor de izquierda, Gustavo Petro, marcha cómodo primero en las preferencias, según todos los sondeos. Y el aspirante por el oficialismo de derecha, Federico Gutiérrez, está intentando llegar a una segunda vuelta. La magistrada ratificó la noche del miércoles, después de 12 horas de deliberaciones, que el Tribunal Supremo de Justicia de Colombia debe continuar la investigación a Uribe por supuesto soborno a testigos y fraude procesal. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado.
Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. La Administración Federal de Ingresos Públicos amplió el plazo para que las empresas realicen la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias para sociedades que hayan cerrado su ejercicio anual en diciembre del 2021. El nuevo plazo opera los días 23, 24 y 26 de mayo. Y la fecha prevista para el pago es el día hábil posterior a la presentación de la declaración jurada, según informó la FIP en un comunicado. Y Alfonso Prat-Gay reversionó su propio hit y volvió a comparar el precio de las tarifas con las pizzas. Allá por el 2015, el ex ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri utilizó la analogía de las pizzas para minimizar el impacto del incremento tarifario que se delimitó junto al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren. En declaraciones radiales, el economista habló del atraso tarifario y aseguró que lo que una familia paga por la luz equivale a una pizza o menos. Asustan los porcentajes cuando decís cuánto va a subir las tarifas, pero una factura que se pagaba 150 pesos y pasa a 350 es una diferencia de 200 pesos, que es también lo que cuestan 2 taxis o 2 pizzas, decía Prat-Gay en diciembre del 2016 sobre la tarifa de luz, cuando los porcentajes de los incrementos eran aún estimativos. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El documental Ai nostri giorni, que se estrenará este jueves en salas, recorre en un viaje por Italia los procesos productivos de una variedad de industrias locales, como emprendimientos familiares, artesanías de lujo, comercios, cooperativas y fábricas recuperadas. Dirigido por Gisela Peláez, el largometraje de 70 minutos se estrenará este jueves en el Cine Gaumont a las 18:30 y en los espacios Inca de El Palomar a las 20. María Nieves, Milena Plebs, Geraldine Rojas, Miguel Ángel Soto, Tete Rusconi y Dani García integran el elenco danzante tributado en Identidad Milonguera, un disco que para Ariel Prat, responsable de las músicas y la voz, implica la emoción de encontrarse con una parte de su vida. Prat, un artista que como compositor y cantante está ligado a la murga y a la cultura popular desde hace más de 3 décadas, encarna naturalmente un universo que le es absolutamente propio. Internacionales. Autoridades de facto rusas de la sureña provincia ucraniana de Gerson anunciaron planes para introducir el rublo y reemplazar gradualmente la moneda ucraniana. Será a partir del 1 de mayo. Nos moveremos a la zona del rublo, declaró el funcionario nombrado como nuevo responsable del gobierno de Gerson. Indicó que habría un periodo de gracia de 4 meses en el cual la grivna ucraniana podría también circular. Posteriormente, cambiaremos a un sistema de pagos en rublos, dijo, y aún ningún alto responsable ruso confirmó inicialmente la medida. La megaciudad china de Guangzhou canceló este jueves cientos de vuelos y ordenó realizar test a 5 millones de personas tras detectar un caso sospechoso de COVID-19 en momentos en el que el país lucha contra un gran brote de coronavirus. Guangzhou, un importante polo comercial y manufacturero en China, comenzó a testear a 1/3 de sus 19 millones de habitantes tras detectar un resultado anómalo en el aeropuerto, dijo el gobierno al municipal en un comunicado. Cientos de vuelos obviamente fueron cancelados hasta nuevo aviso. China enfrenta su peor brote del coronavirus desde la primera ola en el 2020, con decenas de muertes diarias en la ciudad de Shanghái. Deportes. Los Pumas visitarán a Escocia el próximo 19 de noviembre en el tercer partido que disputarán en la ventana internacional del otoño europeo. Según lo confirmó la Unión de Rugby de Escocia, el partido se jugará en el estadio Murrayfield de la ciudad de Edimburgo. Previamente, los Pumas se enfrentarán el 6 de noviembre con Inglaterra en el estadio Twickenham de Londres y 6 días más tarde lo harán con Gales en el Principality Stadium de Cardiff. El seleccionado dirigido por el australiano Michael Sheikha abrirá la competencia internacional precisamente ante Escocia el sábado 2 de julio en Jujuy, el 9 en Salta y el 16 en Santiago del Estero.
El seleccionado masculino de rugby español podría ser descalificado del Mundial de Francia 2023 por la alineación indebida del pilar sudafricano Gavin van den Berg en 2 partidos de la clasificación para el certamen ecuménico. El Comité Judicial Independiente nombrado por World Rugby, que tuvo que estudiar el reclamo de la Federación Rumana de Rugby sobre la elegibilidad de Van den Berg, decidió sancionar a España con 25.000 libras y descontar 5 puntos por cada uno de los 2 partidos en los que fue alineado este jugador, motivo que lo dejaría fuera del torneo. Sujeto al derecho de apelación de la Federación Española de Rugby, la deducción de 10 unidades aplicada a la tabla de clasificación de Rugby World Cup 2023 significa que Rumania se clasificará como Europa 2 en el grupo B, reemplazando a España, y Portugal reemplazará a Rumania en el torneo de clasificación final en noviembre de 2022. Cabe mencionar que Van den Berg fue utilizado por el seleccionado español en los cotejos ante Países Bajos, con victoria 52-7 de visita y 43-0 de local. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El presidente Alberto Fernández habló en la última jornada, respaldó el rumbo de la economía, el crecimiento es muy grande, la recuperación del empleo es real, el consumo crece, fue parte de lo que dijo el primer mandatario argentino. Esto es parte de la conferencia de prensa. Ahora escuchamos a los protagonistas. Noticias con voces propias. Nosotros enfrentamos esa crisis mundial que fue la pandemia en situaciones claramente desventajosas, con una economía en decadencia, con una economía súper endeudada, con una economía que venía de cerrar 24.000 pymes. Eran los días en que discutíamos si debíamos preservar la vida o debíamos preservar la economía. Deben acordarse ustedes. Fue un debate que nos llevó mucho tiempo. Ahora, la verdad es que nosotros hicimos ambas cosas. Nos ocupamos de tratar de preservar la mayor cantidad de vidas y de darle la asistencia médica que necesitaba cada argentino, cada argentina, pero también nos ocupamos de que cada empresa no se cayera. Ya habíamos perdido 24.000 empresas, ¿cuántas empresas más queríamos perder? Y entonces así fue el Estado a estar presente y a socorrer a las empresas, socorriendo básicamente a sus empleados. Y así surgió el ATP, la Asignación para el Trabajo y la Producción. Y así preservamos muchas empresas y preservamos muchos empleos. Y así logramos que hoy, por ejemplo, tengamos alrededor de 60.000 empleados registrados más que los que existían antes de la pandemia. Yo les propongo que sigamos trabajando como hasta ahora porque los resultados están a la vista. En verdad, el crecimiento es muy grande, la recuperación del empleo es real, el consumo crece. Tenemos que combatir ese tercer eslabón del proyecto que es la inflación. Y ahí que tenemos que ponernos a trabajar seriamente todos, para que la inflación no se vuelva ganancias de unos pocos y pérdida de muchos. Bueno, esto es parte de lo que decía el presidente Alberto Fernández junto a los empresarios CAME en una asamblea llevada a cabo en la jornada de ayer. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Repasamos cómo va a estar el tiempo para esta jornada, viernes 29 de abril de este año 2022. El tiempo bueno y fresco para todo y gran parte del territorio nacional, que dan lugar a una mayor amplitud térmica a lo largo de la jornada. Sobre el norte del país se va a presentar mayormente nublado y no se descartan algunas precipitaciones por sectores. Sin embargo, el resto del país va a tener un clima que va a ir mejorando incluso hacia el fin de semana. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio. Aquí estuvimos con todas las noticias nacionales, internacionales, deportivas, del mundo, del espectáculo también, por supuesto, y de nuestro país. Vanessa Gervasoni, Zulia Aranda, Emanuel Dumrauf, Federico de Marco. Mi nombre es Omar Galarza. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes. Chao.
Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.